Hola a todos, el objetivo de este nuevo vídeo es ver algunos ejemplos de formulación y de nomenclatura de alquenos. Bien, lo primero de todo es situar un poco los alquenos dentro de aquellos compuestos de carbono. Está dentro de hidrocarburos, que son aquellos compuestos formados exclusivamente por hidrógeno y carbono. Dentro de ellos tenemos los de cadena abierta. Y están los saturados, que ya los vimos en el vídeo anterior, que son aquellos de enlaces simples carbono-carbono, y los insaturados, que son los que contienen alguna insaturación, es decir, algún enlace múltiple carbono-carbono. Pues bien, aquí están ubicados los alquenos, que son aquellos que tienen enlaces dobles entre dos carbonos. Bien, para empezar lo vamos a hacer con ejemplos muy sencillos. Tenemos aquí algunos compuestos, los cuales no tienen radicales ni cadenas secundarias, por lo tanto van a ser muy fáciles de nombrar. El primero de todos, si vemos, tiene dos átomos de carbono, por lo tanto vamos a utilizar el prefijo et para indicar esos dos átomos de carbono, y después vamos a utilizar el sufijo eteno, o sea, eno, para indicar que es un alqueno, que contiene un doble enlace. El siguiente sería de 3 átomos de carbono, por lo tanto utilizamos el prefijo prop. Añadimos el sufijo eno para indicar que es un doble enlace, y aquí se nos podría plantear la duda de si poner el número donde está el doble enlace, es decir, en qué carbono cae ese doble enlace. Si nos damos cuenta, este sería el carbono 1 porque empezaríamos a numerar por aquí. Si empezáramos por el otro extremo, caería en un número más alto, por lo tanto desechamos la idea. Bien, si en lugar de estar aquí este doble enlace estuviera aquí, también sería el carbono 1, por lo tanto sería el mismo compuesto y es el mismo que si le damos la vuelta, por lo tanto no se indica el número de localizador de carbono donde está el doble enlace. Bien, para seguir vamos a ver estos dos que contienen 4 átomos de carbono, y aquí sí que van a ser diferentes. Es diferente el que está el doble enlace entre dos carbonos extremos o el que está entre los dos carbonos intermedios. Bien, lo primero de todo es coger y ver cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal. Tiene 4, por lo tanto va a ser un buteno. Y está claro que empezaríamos a nombrar por aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, de tal manera que el doble enlace caiga en el carbono más bajo. Sería en el carbono 1 y habría que indicar 1-buteno. Bien, si vemos el siguiente, que también es un buteno, ya podemos poner que es un buteno, pero hay que indicar dónde está el doble enlace. Bien, tanto empezando por aquí como empezando por aquí, si nos damos cuenta, este sería el carbono 1, carbono 2, entonces el doble enlace caería en el 2. Si empezamos por aquí, carbono 1 y carbono 2, es decir, que nos da lo mismo empezar por un extremo o por el otro, pero será el 2-buteno. Bien, pues vamos a complicar un poquito más la cosa y vamos a ver cómo nombrar este de aquí. Bien, vamos a empezar viendo cuál es la cadena principal. Cadena principal, pues aquí cambia un poco con respecto a los alcanos. La cadena principal va a ser aquella que contenga el máximo número de insaturaciones. Aquí solamente tenemos una insaturación, como vemos es este doble enlace, y podemos tener o esta cadena como principal o esta. ¿Cuál elegimos de las dos? Pues bien, prevalece aquella que sea más larga. Por lo tanto, vamos a coger y vamos a utilizar esta como cadena principal. Si nos damos cuenta, si esta es la cadena principal, tendremos como radical este metil. Bien, vamos a ver cómo lo nombraríamos. Hay que indicar este metil y esa cadena principal que tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto es un penteno. Pues bien, ¿dónde ubicamos los localizadores? Podríamos empezar por este extremo o podríamos empezar por este otro. Bien, como siempre, prioridad al doble enlace. Entonces tenemos que empezar por este carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Por lo tanto tenemos un penteno que en el 2 tiene un doble enlace y en el 3 tiene un grupo metil. Pues bien, su nombre será 3-metil, 2-penteno. Cadena principal, penteno, doble enlace, en el 2 tenemos ese doble enlace y
después hay que indicar que en el carbono 3 tenemos un metil. Si nos damos cuenta, viene de aquí. En el carbono 3, un metil, 3 metil, 2 penteno. Bueno, pues vamos a complicar un poquillo más la cosa. Y vemos aquí otro. Vamos a ver cuál es la cadena principal. Si os dais cuenta, la cadena principal debe contener las insaturaciones, aquí solamente hay una, y la cadena más larga. Por lo tanto, la tendríamos aquí. Cadena más larga, tenemos aquí 7 átomos de carbono, por lo tanto va a ser un hepteno. Tenemos que enumerar la cadena, vamos a poner los localizadores y empezaremos por aquí porque el doble enlace debe caer en el carbono más bajo y seguiríamos así. Por lo tanto, en el 2 tenemos un doble enlace y en el 3 resulta que tenemos una cadena secundaria o un radical que tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, si tiene 3 átomos de carbono, se va a llamar propil. 3 átomos de carbono. De ahí viene el prefijo prop y ese il para indicar que es una cadena secundaria. Pues bien, tenemos que en el carbono 3 tenemos un propil, viene de este carbono, y después la cadena principal, que es el hepteno, y en el carbono 2, que es donde está ese doble enlace, 2 hepteno. Siempre este 2 entre guiones y hace referencia al doble enlace. Bueno, pues seguimos con uno para formular y vamos a ver cuál es el procedimiento para formular. Mirad, lo primero que tenemos que hacer, que tenemos el compuesto 3-metil-1,4-hexadieno. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la cadena principal, hexadieno. Aquí nos puede parecer raro este di. ¿Qué significará ese di delante de ese sufijo eno? Pues significa que hay 2 dobles enlaces. Y si nos preguntamos dónde, vamos a ver que es en el carbono 1 y en el carbono 4. Por lo tanto, ya podemos dibujar el esqueleto de esta molécula y serán 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los dobles enlaces también los podemos dibujar ya. En el carbono 1 tenemos aquí un doble enlace y en el carbono 4 otro doble enlace. Bien, vamos a ir ahora con las cadenas secundarias o radicales y vemos que en el carbono 3 va a aparecer un metil. Por lo tanto, carbono 1, 2, 3, dibujamos un metil. Y bien, ya lo único que quedaría es completar la molécula con átomos de hidrógeno, CH2, CH, CH, aquí otro hidrógeno y CH3, de tal manera que cada carbono tenga 4 átomos de hidrógeno. Bueno, pues bien, 3 metil, aquí en el 3 tenemos un metil, y en el 1, en el carbono 1 y en el carbono 4 tenemos 2 dobles enlaces. Pues ese sería el 3-metil-1,4-hexadieno. Recordad ese di que se introduce justo antes del sufijo. Bueno, pues vamos a ver el siguiente. El siguiente tenemos aquí lo mismo, heptadieno, es decir, esta parte, este prefijo nos indica que son 7 carbonos. Después tenemos un di delante del sufijo eno que nos indica que va a haber 2 dobles enlaces. ¿Dónde? En el carbono 1 y en el carbono 4. Pues bien, ya podemos empezar a dibujar esa cadena principal. 7 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. 7 átomos de carbono, en el carbono 1 y en el 4, 2 dobles enlaces, 1, y en el carbono 4, que es este, doble enlace otra vez. Bueno, pues bien, ya tendríamos lo que es la cadena principal, el 1,4 heptadieno. Recordad ese di, que siempre se suele olvidar. Pues vamos a ver qué ocurre con las cadenas secundarias. Tenemos en el carbono 5 un metil, es decir, una cadena secundaria que contiene solamente un carbono. Pues contamos y el carbono 5 es este, CH3. Y en el 3 un vinil. ¿Qué es un vinil? Pues es lo mismo que un etenil, lo voy a apuntar ahí. ¿Qué puede ser un etenil? Pues
una cadena de 2 átomos de carbono, con un doble enlace, 2 átomos de carbono y un doble enlace además. Por eso se llama eten, de ahí esa E y esa N, y el sufijo il para indicar que es una cadena secundaria. Por lo tanto, en el 3 dibujamos un vinil, que es lo mismo que un etenil. Carbono y carbono. Aquí tendremos CH y CH2. Se le puede llamar o etenil o vinil. Y bien, en el carbono 5 ya tenemos el metil, por lo tanto ya solamente quedaría completar con los hidrógenos. Aquí sería CH2, CH, CH, aquí otro hidrógeno, aquí tendríamos otro hidrógeno, CH2 y CH3. Pues ya está la molécula. Vamos a ver otra que vamos a hacer paso a paso. Y bueno, bien, sería 5-metil, 1, 2, 3, octatrieno. Pues bien, empezamos como siempre, marcando cadena principal, octa. Significará esto que tiene 8 átomos de carbono en la cadena principal. Y aquí delante de ese sufijo eno tenemos un tri. ¿Qué va a significar este tri? Pues por supuesto que tiene 3 dobles enlaces. Bien, ¿dónde están esos 3 dobles enlaces? Pues aquí uno, si os dais cuenta, siempre coinciden el número de números con ese prefijo que va delante del sufijo. Pues tenemos los 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos 3 dobles enlaces. ¿Dónde? En el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos que darnos cuenta dónde están las cadenas secundarias. Y aquí tenemos en el carbono 5 de la cadena principal tenemos un metil. Por lo tanto, en el carbono 5, un metil, CH3. Pues bien, ya solo queda la última parte, como siempre, que es completar con hidrógenos. CH2, estos estarían completos. CH, CH, CH2, CH2 y CH3, que es el terminal. Pues bien, ya tendríamos ahí la molécula dibujada. Y por último, vamos a ver aquí una que nos puede confundir un poco, porque va a ser quizá un poco más difícil ver cuál es la cadena secundaria. ¿Por qué? O sea, la cadena principal. La cadena principal tiene que tener el mayor número de átomos de carbono, pero conteniendo a las insaturaciones. Por lo tanto, esta cadena sería de 5, pero también esta cadena sería de 5. ¿Cuál coger? Pues vamos a intentar que sea lo más sencillo de nombrar. Y lo más sencillo de nombrar, si cogiéramos esta, aquí veríamos que tendríamos una cadena secundaria ramificada. Entonces vamos a intentar hacerlo sencillo. Vamos a marcar esta como cadena principal y las cadenas secundarias, aquí vamos a tener un etil y un metil. Por lo tanto, cadena principal va a ser un penteno, pero tenemos que indicar en qué carbono cae el doble enlace. Carbono 1 va a ser 1-penteno. Ahora tendremos que nombrar los radicales y si nos damos cuenta tenemos aquí un etil y un metil. ¿Cuál nombramos primero? Por supuesto va por orden alfabético y etil irá antes que el metil. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Pues tenemos que indicar que en el 3 hay un etil, que en el 4 hay un metil y guión 1-penteno, que sería la cadena principal. Pues bien, pues aquí habríamos acabado de ver estos ejemplos. Espero que os hayan sido de utilidad y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.